Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a otro jueves de estudio bíblico. Agradeciendo a todas las personas que están puntuales, ¿no? Una vez más les pido disculpas, no tengo el teléfono celular a la mano. Hemos tenido algunos problemitas con el equipo, pero ya estamos trabajando en eso. Pero como hicimos la semana pasada, que no nos fue tan mal, puede dejar sus comentarios, dejar sus preguntas para que yo en la medida de lo posible les pueda contestar, ¿no? Hoy vamos a iniciar con el estudio de la carta a los romanos, ¿sí? Pero antes de cualquier cosa, vamos a orar. Así que ahí donde se encuentre, por favor, incline su rostro y pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre Santo, una vez más te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Espíritu de Dios, guíanos, Señor, ayúdanos. Ahora que vamos a estudiar esta carta muy importante del Nuevo Testamento, de todas las cartas paulinas que escribió el apóstol Pablo. Señor, que como vimos la semana pasada, no sea solamente una fe intelectual o emotiva, sino también una fe encarnada, donde podamos reflejarte a ti, Jesús, con aquello que vamos a ir aprendiendo y descubriendo o redescubriendo en la epístola a los romanos. Señor, Padre, gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a meternos de lleno, ¿no?, con esta epístola. Una epístola muy importante, la carta a los romanos. Como usted ve, hay bastante información y eso que todavía no está completo toda la presentación, pero vamos a ir desarrollándola. Hoy vamos a ver solamente una introducción y el bosquejo, ¿no? Para no abarrotarlo de mucha información. Sí, vamos a ir, como dice la canción, que muy probablemente usted la conoce, vamos a ir despacito, ¿ya? Vamos a ir despacito. Hoy vamos a ver la introducción y el bosquejo, y ya el siguiente jueves, pues, comenzamos a analizar capítulo por capítulo, algunos detalles importantes de los versículos de cada capítulo, etcétera, ¿no? Entonces, eso no significa que lo que hoy vayamos a revisar no sea importante, todo lo contrario. Todos estos insumos que hemos recibido desde hace un par de semanas, cuando hablamos de hermenéutica bíblica, la semana pasada que hablamos de fe, y los insumos que va a recibir hoy en la introducción, son necesarios porque crean el fundamento para lo que viene después, ¿ya? Entonces, presten mucha atención, va a estar la presentación para que usted tome fotos, tome apuntes, etcétera. También quiero recalcarle que este estudio lo inicié en la iglesia donde pastoreo antes de la pandemia. Estábamos algo avanzados, íbamos por el capítulo 2, el capítulo 3, hasta que cayó la pandemia, pues tuvimos que hacer un alto, ¿no? Esperemos que podamos completar el estudio en esta oportunidad. Bien, la introducción. El autor de la carta a los romanos es el apóstol Pablo, según lo que está en Romanos 1:1. ¿Sí? Vamos a abrir rápidamente. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo se presenta aquí como el autor. La escribe desde Corinto, una ciudad griega, durante su tercer viaje misionero, aproximadamente en el año 57 después de Cristo. ¿Ya? ¿Quiénes son los destinatarios? La iglesia cristiana en Roma, la cual estaba compuesta por judíos y en su mayoría gentiles. Esto es importante que
usted lo tenga claro, ¿ya? Tenga en cuenta estas cosas, ¿no? Porque el próximo jueves que vayamos ya a hablar de lleno, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de la epístola, si usted se olvida estos detalles, pues va a tener cierta confusión. ¿Cuál es el propósito de la carta a los romanos? El propósito podríamos dividirlo en tres partes, en dos partes. Primero, exponer el tema de la justicia de Dios y la sanidad a través del Evangelio de la Gracia. Y segundo, demostrar que todo ser humano está perdido sin la justicia de Dios y que necesitan de la gracia salvadora. O sea, básicamente habla de la justificación o la justicia divina y la necesidad del ser humano de Dios para alcanzar plena salvación. Este es el propósito de Romanos. Algunas características de esta epístola. Hace un amplio uso del Antiguo Testamento, ¿no? Para Pablo consideradas como las Santas Escrituras. ¿Cuáles son esas Santas Escrituras en el tiempo de Pablo? La Septuaginta griega. Se hace 74 referencias al texto de la Septuaginta griega, en parte porque, bueno, no en parte, sino mayormente porque habían judíos. Entonces, Pablo no está utilizando un texto en hebreo ni en arameo, está utilizando la Septuaginta griega, la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo y arameo, al griego. ¿Sí? Esa es la Septuaginta griega. Otra característica, la discusión doctrinal procede a modo de debate. ¿Qué significa esto? Que Pablo presenta el tema, hace la pregunta, él mismo se responde, él mismo argumenta y él mismo pone un contraargumento y él mismo arma el debate, ¿no? Escribir de esta manera, hermanos y hermanas y primos, ¿no? Los que están apartados, es algo genial. Que uno mismo ponga argumentos, contraargumentos, contraargumentos, o sea, que en un escrito se arme un debate, es algo, ¿cómo le digo? Hablando contemporáneamente en nuestro tiempo, eso solamente usted lo encuentra en artículos científicos, en artículos académicos, ya de gente preparada, gente capacitada, gente estudiada, porque no es fácil hacer esto. Entonces Pablo, mire, en el siglo I le estoy hablando, en la era cristiana, ya utilizaba este estilo a modo de debate para escribir la carta a los romanos. Pablo era un genio, definitivamente. Esta carta es rica en términos teológicos. Ahí me comí la S en términos teológicos. Abundan las palabras para pecado, ira, justicia, muerte, ley, etc. Nos vamos a encontrar mucho con palabras como esta o con referencia a las mismas. Algo interesante es que fue escrita a una iglesia que Pablo no había fundado, ¿no? Y algo más interesante es que no fue escrita esta carta a causa de problemas doctrinales o prácticos, ¿sí? O sea, generalmente Pablo escribía las cartas cuando había un problema doctrinal, un problema de conducta, entonces Pablo exhortaba, Pablo reprendía, pero en esta ocasión no es el caso, o sea, simplemente Pablo escribe para sustentar, argumentar, darle fundamento a la justificación divina y al hecho de que el hombre necesita de Dios. No es que había un problema en la iglesia en Roma, no es que había una situación doctrinal en la iglesia en Roma. Pablo no fundó esa iglesia. De hecho, Pablo quería ir a Roma, quería conocer esa iglesia, pero esta carta simplemente se asemeja más a un tratado, más que carta, a un tratado teológico, que es la última característica que estamos colocando aquí. Entonces,
Si usted ha leído Romanos y no ha considerado estos aspectos, estos insumos, es momento que lo considere para darle o encontrarle el sentido profundo que tiene esta epístola o este tratado. ¿Cuáles otros detalles queremos ver en la introducción? El idioma. Esto es también importantísimo. Fue escrito en griego ptolomaico. ¿Ya? A ver. Para quienes estudian la Biblia, han estado en algún instituto o algún seminario, se ha dicho que el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné. No sé si usted lo ha escuchado, quienes nos están observando en este momento. Pero ha habido una pequeña confusión allí, ¿no? Una ligera confusión que ha traído grandes problemas. En realidad, en el griego hay 3 dialectos, 3 formas de hablar el idioma griego. Está el griego ático, el griego jónico y el griego ptolomaico. Cuando en una región específica se habla el griego ático, en esa región el griego ático es koiné. ¿Qué significa koiné? Común, general, popular. Entonces, el dialecto ático en esa región donde mayormente se habla ese dialecto ático es koiné. Si en otra región se habla el dialecto jónico, en esa otra región el dialecto jónico es koiné. Y si en otra región, la misma dinámica, se habla el griego ptolomaico, el dialecto ptolomaico, en esa región el griego ptolomaico es koiné, es común, es popular. ¿Ya? Es un poco la aclaración. No es que existía el griego koiné como dialecto. No, habían 3 dialectos, ático, jónico y ptolomaico. Y en las regiones donde se hablaba cada uno de estos dialectos, en esas regiones, esos dialectos eran koiné. ¿Me estoy haciendo entender? Para que por favor lo tenga claro. Ahora, como cada dialecto es diferente al otro, una sola palabra griega, una misma palabra griega, puede tener diferentes significados según el dialecto en el cual se lo hable. Por ejemplo, siervo de Dios. Esa palabra siervo en griego significa una cosa en griego jónico, en griego ático y otra cosa en griego ptolomaico. El dialecto es importante, es la forma de hablar. Es como, a ver, en nuestro contexto, quienes somos de Guayaquil, en el sur de la ciudad hay una forma de hablar, un dialecto en el sur. Sí, todos hablamos español, castellano, pero en el sur, por ejemplo, la palabra primo en el sur significa el que cuida el carro, uno le dice primo a quien sea. En el norte, ¿no? En las zonas más, decimos popularmente, más aniñadas, ¿no? Uno le dice primo a cualquiera, uno le dice primo al familiar. Pero en el sur, la misma palabra en español, primo, usted le dice primo a quien sea en el sur, el que cuida el carro, el señor de la tienda, al que le cambia la llanta cuando se queda tubo bajo. Pero en el norte, esa misma palabra significa simplemente aquella relación sanguínea que hay con alguna persona. Por poner un ejemplo sencillo, ¿ya? Primo. U otro ejemplo, por ejemplo,
veterano o veterana en nuestro contexto, veterano o veterana, uno le dice a los padres generalmente, ¿no? Pero en un contexto de guerra militar, veterano es aquella persona que fue soldado y que hoy ya no lo es. Es un veterano de guerra. Entonces, es la misma palabra en español, pero con significados diferentes. Lo mismo es en el griego. Cuando uno ignora todo esto, estos detalles, puede llegar a confundir aquello que el texto está diciendo y por lo tanto traer un mensaje confuso, no por parte de la Biblia, no por parte de Dios, sino de parte nuestra, porque ignoramos estos detalles. Ya, entonces, la carta a los romanos fue escrito en el dialecto tolomaico, en griego tolomaico. ¿Quién inventa este dialecto? El general Ptolomeo I, uno de los 4 generales de Alejandro Magno y primer faraón o gobernador griego de Egipto. Este griego tolomaico es de corte legal, es un griego jurídico, ¿no? Es un estilo de griego que se usaba en las cortes, en los juicios. El griego tolomaico lo inventa el general Ptolomeo I, ¿no? Ahora, la iglesia de Roma, según la tradición cristiana católica, fue fundada en el año 42 después de Cristo. Se cree que Pedro fundó esta iglesia. También se cree, según la tradición, que Pedro estuvo 25 años como obispo en esta ciudad, aunque esta posición carece de fundamentos sólidos. Vamos a ver un momento en Romanos, capítulo 15, versos 20 y 21. Romanos capítulo 15, versos 20 y 21. Dice así: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, según estas palabras de Pablo, ya el evangelio había sido predicado en Roma. Según la tradición cristiana católica, se cree que fue Pedro, pero lo más probable, lo más factible, es que la iglesia en Roma se inicia con las personas que se convirtieron en el día de Pentecostés y que luego viajaron a Roma. Vamos a abrir Hechos, capítulo 2, y leer el verso 10. Hechos 2, verso 10. Dice así. Vamos a leer desde el verso 7, ¿no? Para ubicarnos en contexto. Aquí es Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y las personas comienzan a hablar en otros idiomas, de tal manera que aquellos judíos que no hablan arameo, sino hablaban otros idiomas, entendieron el evangelio en el idioma que ellos comprendían. Ya, dice Hechos 2, del 7 en adelante. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Sigamos hasta el verso 12. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, en Pentecostés habían judíos, prosélitos, romanos, que habían escuchado las verdades del Evangelio, ¿ya? Y es muy probable de que estas personas hayan regresado, en este caso a Roma, y hayan compartido aquello que habían visto, que habían atestiguado. Entonces, es muy probable que estas personas hayan fundado la iglesia ahí en Roma. Ahora vamos rápidamente a Éxodo capítulo 12, verso 48. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 12, verso 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces ya entre los judíos estaba esa idea o esa iniciativa de que a un extranjero pueda participar de las prácticas del culto a Jehová. Entonces, estos judíos que regresaron a Roma con esta inclinación de que al extranjero, es decir, al no judío, quiera formar parte de los ritos de Dios, hayan recibido el Evangelio y haya nacido de esta manera la iglesia en Roma. No, esto, insisto, es solamente una probabilidad. Hermanos, les reitero, no tengo el teléfono a la mano, el dispositivo móvil, no puedo ver sus comentarios ni sus preguntas, pero hágalas y en la medida de lo posible yo les voy a responder. ¿Sí? Le pido disculpas, tuvimos problemas con el dispositivo móvil, pero si Dios lo permite, ya la próxima semana lo estaremos resolviendo. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, ¿no?, compartirles un bosquejo muy sencillo. Usted se va a encontrar con varios bosquejos, varios, hay decenas de bosquejos, todos son válidos, pero este es un bosquejo que no lo elaboré yo, es la verdad, lo recibí en una de las clases de una exégesis a los romanos que recibí. ¿Ya? Entonces se lo quiero compartir también. No me quiero quedar con la bendición. A ver, Romanos se divide en 5 secciones. La primera, que es la introducción, ¿no? Ahí está, que va desde Romanos capítulo 1, versos del 1 al 17. Luego de esa introducción viene la sección doctrinal, que va desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 8. ¿No? Es una gran sección doctrinal. Y es ahí donde nos vamos a centrar, nos vamos a divertir, la vamos a pasar de maravilla. Está la sección profética, que ya cuando llegue el momento veremos de qué se trata. Los capítulos del 9 al 11. Luego está una sección práctica, tal vez la que más me gusta. La que más me gusta, de los capítulos 12 al 15. Y finalmente, saludos y despedidas, el capítulo 16. Entonces son estas 5 secciones en que se divide la epístola a los romanos. Es un bosquejo sencillo. Lo vamos a ir desarrollando en los siguientes varios jueves que nos va a tomar estudiar la epístola a los romanos. ¿Sí? Esto ha sido, hermanos, simplemente una introducción, nada más,
un pequeño bosquejo. Como le dije, quiero ir despacio en este estudio, no ir al apuro, y pues sacar el mayor provecho posible. ¿Sí? ¿Qué más? Bien, hermanos, estamos llegando al final de este estudio. Solo recordarles que ahí está la información para las ofrendas, para los aportes que usted quiere realizar, que nos van a permitir seguir ayudando, seguir colaborando con hermanos y familias víctimas de esta pandemia que los han afectado gravemente, y pues con el apoyo de Dios y el respaldo del cuerpo de Cristo, que son ustedes la iglesia, podemos sostener, podemos darles una ayuda, tal vez no para resolver todos sus problemas, pero sí para acompañarles en este tiempo muy, muy duro. Agradecerles de todo corazón por su ayuda, sus aportes. Recuerde, este domingo 10:30 escuela dominical y 11:30 nuestra reunión dominical. Nada más, hermanos, que el Señor les bendiga enormemente. Muchísimas gracias por estar conectados, y nos veremos, si Dios lo permite, el día domingo. Si no, como diría mi madre, nos vemos en el cielo. Nada más, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Que el Señor le bendiga.